Ok, entonces tu pregunta era sobre mí, sobre qué opino del aborto. En términos generales, si lo tengo que resumir así a secas, como quien dice de que voy de paso, yo te digo que sí, que yo estoy a favor del aborto. Pero si me preguntas, por ejemplo, de que entonces yo votaría por una ley en nuestro país, por ejemplo, de que aprueben el aborto, yo diría no. Porque considero que en nuestros países al menos no existe la suficiente responsabilidad o madurez o ética para llevar a cabo esto de la manera correcta. Pienso que más bien harían un desastre con todo esto. ¿Sabes cuántos países tienen el aborto legalizado? No, no lo sé, dime. ¿Sabes cuántos países no lo tienen legalizado? Tampoco, dime. Ok, yo creo que es más fácil decirte cuántos no tienen legalizado. Adelante. Que yo sepa, solo 3 o 4 países no tienen legalizado el país aquí en América Latina. Muy bien. En América, perdón. Solo 3 países no tienen legalizado, solo para que te den una idea. Y existen tres aristas de donde se toman el tema del aborto y se lleva a consideración. O sea, sí, el problema aquí es que yo no sé, porque en Argentina ya existe y en Chile ya tienen la ley. Entonces no Creo sé. que República Dominicana y Guatemala creo que son los que todavía no lo tienen aprobado, ¿verdad? Honduras, y te voy a contar algo divertido de Honduras. Pero mira, ve, aquí supuestamente, como te digo, allá se está peleando que incluso creo que se lo dé gratuito y lo quieren hacer súper libre, lo mismo en México. Entonces, ahí en ese aspecto me parece estúpido. Ahora, que un país tercermundista, como te digo, vos decís eso de la responsabilidad. Pero el hecho que aquí el país tercermundista se queda como hace poco, hoy bien lo que hicieron. ¿Qué hicieron? Cuéntame. Yendo en contra de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, todo eso, yendo en contra de todo, de toda etiquetación, de todo, este país se les puso en contra y dijeron no, nosotros somos cristianos, que no sé qué, y vetaron que esto se vuelva a discutir jamás y que esto jamás se rompa, de que aquí jamás se va a aprobar ni el matrimonio gay, ni la ley de aborto, ni nada de eso. Solo para que mires que retrógradas tercermundistas porquerías hay aquí en este país de Honduras. Muy bien. En otras palabras, ¿tú estás a favor o en contra? En un país como mi país, sí estoy a favor, que se apruebe 1000 veces, pero que se lleve a cabo, como te digo, dentro de esos 3 puntos. Que existe ya, pues, es puntual. El peligro, el riesgo de que la mamá se muera, ¿me entendés? El peligro de que en un caso de violación, y creo que hay otro que es cuando el feto ya está muerto, pues, o sea, que pues, porque vos sabías que si vos, así, incluso aquí, si por salvar a la mamá, sacas al feto, ¿me entendés? Y por X el feto muere, el doctor va preso. ¿Vos sabías eso? Había escuchado. Entonces a ese punto estamos. Entonces, si vamos a estar con reglas, como te digo, así tan arbitrarias, Ahora, en cuestión de limitar las posibilidades del ciudadano, entonces, enséñame el progreso, pues, enséñame lo que se enseña en la escuela, enséñame cómo esta gente está preparada para afrontar. Ahora bien, considerando lo que acabas de decir, vamos a poner esto. Lo que voy a decir no es que yo lo piense, pero son los argumentos que yo suelo escuchar cuando he indagado del tema. Entonces los voy a poner como que para que fuesen míos, solo para ver cómo los contrarrestas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, estamos hablando de que tú dices que estaría bien que lo aprobaran por el hecho ese, ¿no? Por ejemplo, casos de violación, casos de que la madre corre riesgo, lo que sea. Pero entonces no estaríamos poniendo el derecho de un ser humano, en este caso la madre, por encima de los derechos de otro ser humano, en este caso la persona que va a nacer. Yo creo que debe primar, pero así, si sos vos un jefe de gobierno, si sos vos presidente, si sos vos un líder, aquí debe primar el derecho de la persona que ya está. O sea, así te lo digo, porque si hablamos de eso, en China, un ejemplo, ¿verdad? Adelante. En China, si estamos hablando de un posible, ¿cómo se dice? Potencial niño que van a nacer, ¿me entiendes? Entonces, en China ya hay una limitante para las personas, ¿me entiendes? Sí. Ya hay una limitante para que las personas no puedan tener X cantidad de hijos, porque ahí estamos hablando de un potencial niño que va a nacer, entonces desde allá está cancelando un potencial niño que va a nacer. Ahora se habla con que uno que ya está en gestación, vuelvo y repito, para mí se debe primar a la persona que ya está aquí.
¿Por qué? Porque si yo no creo condiciones para que esta persona pueda salir adelante, entonces no puedo venir yo y primar a la persona que está en su estómago si esta persona misma no tiene un absoluta control sobre su vida. Ahora bien, me pusiste el ejemplo de que en China ya lo están haciendo, por ejemplo, y todo, pero Estoy hablando de que estamos hablando de un potencial, porque si vos me estás hablando de que estamos diciendo sobre la vida de un niño, sí, es un potencial niño, pero vuelvo y repito, ¿a qué condiciones traes un potencial nacimiento? Si vos no tenés soluciones para esta gente que ya está, entonces yo no voy a primar la vida de un potencial, porque yo pienso que tiene derechos cuando no existen los derechos fundamentales para la persona que precede al potencial. O sea, eso es ridículo. pero adelante. Quiero decir que Hitler pensaba así. Cuéntanos por qué. Primero que nada, ni los negros, ni los pobres, ni nadie más tenía derecho. Ahí estás intentando algo y estás metiendo algo que nada que ver. O sea, estoy hablando de una cosa con otra cosa. Ok, hagamos algo. Estamos hablando del derecho a la vida. Si vos no respetas el derecho a la vida, entonces ¿por qué tiene? ¿Vos quién sos para definir sobre que una niña vaya a tener una vida que ya después, o sea, qué oportunidades le está ofreciendo vos en este país o qué has hecho vos? Sí, pero que si estamos hablando de las condiciones monetarias de una persona y que vos decís que si viene a sufrir, es que no venga, entonces básicamente estás teniendo el mismo pensamiento que Hitler. De tener la posibilidad, vos qué harías una cosa con otra cosa que Oblivion. yo solo te estoy diciendo. Ahí lo que está, eso que estás haciendo simplemente es queriendo matizar de un color algo que nada que ver. Esto es totalmente neutro y vos lo estás queriendo hacer como un pensamiento nazi y de exterminio, nada que ver, cabrón. ¿Sí? O sea, estamos hablando de que... Bueno, pero entonces no estás permitiendo que la vida nazca solamente basándote en la pobreza. No, ahí estás equivocado. ¿Qué fue lo que dijiste? Que si no viene ¿cuáles son las condiciones que vos le estás dando al niño? Ok, son condiciones de pobreza porque pues se metió con quien se metió, lo que sea, y fue condiciones de pobreza. Es que desde ahí se nota que está hablando estupideces. O sea, cómo se metió con quien se metió. Caradito, estoy diciendo que existen 3 condiciones en las cuales debería de darse, por lo menos aprobarse en estos países tercermundistas. Violación, que el feto ya venga sin posibilidad de vivir o que la madre esté en peligro. Y en un país... ¿Cuál de esas son las que vos estás mencionando? O sea, ¿qué parte te estoy diciendo? Que si la niña fue violada, qué oportuno, una niña de 12 años, en un país como este, que la tasa de violaciones o de abuso sexual dentro del mismo, ¿me entendés? Dentro de la misma familia, dentro del mismo núcleo familiar, es altísima. Ahora bien, pido la palabra un momento. Ahora bien, en el caso de violación, por ejemplo, ¿por qué ese niño tendría que pagar con la muerte por el crimen que cometió otra persona? Porque debe primar la vida que ya está aquí, o sea, arreglar el problema. Pero esa vida ya está. O sea, esa vida no ha salido del vientre materno, pero ya es una vida. Algo malo debe ser pagado con algo malo. ¿Cuál le vas a mantener al niño? ¿Cuál le vas a mantener al niño? No tiene nada que ver si yo lo mantengo o no lo mantengo. Estamos hablando específicamente de... Es que no es tu problema, ni el problema tuyo, ni el problema de que... Como no es problema tuyo, entonces vos lo matás. Así de simple. Le das herramientas a la gente para que ellos tomen la decisión. Si esta niña no tiene cómo... o sea, que el Estado le pague para que ella simplemente termine eso, porque es una niña de 12 años que va en un país como este. O sea, es casi seguro que va a truncar sus estudios, que ese niño va a nacer en un lugar donde va a estar lleno de conflictos, va a estar expuesto, no sabemos en qué barrio, va a un lugar fino, va a estar expuesto a pandillas, va a estar expuesto a drogas. ¿Qué vida le vas a hacer? Entonces, si vos hablas de potenciales, porque solo pensás que el potencial que nazca, pero de ahí te vale madre, porque es lo que estás haciendo, técnicamente estás ignorando todas las posibilidades, que va a sufrir la mamá y que va a sufrir el niño. O sea, lo que están haciendo y la estupidez que dicen, porque es una estupidez lo que están diciendo,
es que me vale el resto de su vida. Lo que aquí prima es prohibir el hecho de que haya una decisión de terminar esto antes de que llegue a peores condiciones, antes de que se vuelva una estadística en violencia, que se vuelva una estadística más en un posible suicidio. Hay algo que saber, porque eso es algo que pasó cuando yo estaba en el colegio, que varias chavas salían embarazadas y como no querían que los papás se dieran cuenta, se les mataban. O sea, si existieran esas opciones, estas cosas no hubieran pasado. Pero vuelvo y repito, debería existir la opción. Yo no estoy diciendo que esto debería ser una panacea que se solucione todos los problemas y que estas niñas vengan y que les regalen abortos cada vez que no. Estoy hablando que debería existir como una opción en una situación dada donde esta persona es casi seguro que no va a estar preparada. Entonces, ahí puede decir la mamá si puede o no, y la familia son los que los pueden decidir por sus pensamientos cristianos, por su como decir, su moralidad sobre la vida, tiene que primar sobre la vida. Pero si vos venís con ese pensamiento, que te lo digo, me asombra que cosas hablas tanto de la vida, pero una vez que ese niño nace les pega. Entonces no me vengas a decir que y que sí, al fin y al cabo no existe una solución de parte del gobierno y vos no has hecho nada en absoluto tampoco para que esto cambie. Entonces, para mí, que exista la opción para que este tipo de cosas, ¿me entendés?, se pueda prevenir, como te digo, que prime la persona que precede al potencial. Si no hay solución, una solución dada para el futuro de estas personas. Ahora bien, esa lógica no podría aplicarse a la inversa también, digo, porque estamos hablando del potencial, el potencial de que a lo mejor podría terminar en lo peor, pero también estamos diciendo que no nos consta que esa persona podría llegar a ser alguien en realidad. Pero igual, deja que la madre decida. Pero lo que ustedes hacen con ese pensamiento es que técnicamente obligan a la madre a que se vaya por otro lado. O sea, si para mí me pusieras A o B, como te digo, opción A, opción B, ahí te digo, cheque, eso es democrático. Pero con pensamientos como los tuyos los llevas y entonces técnicamente todo el mundo se va por ese lado sin ver, como te digo, que es justo que esta persona tenga la opción. Es justo que esta persona pueda decidir qué quiere hacer con su vida. Es justo. O sea, vaya, te pregunto a vos, hablan tanta cosa de que posiblemente que pase. Ahora, pregúntese cuánta gente por terminar un embarazo no terminó su carrera y llegó a un punto que sí pudo tener niños, que sí pudo recuperarse del trauma de la violación o lo que sea, y que al final le pudo dar una vida con sus propios medios. Tienen a esta persona la capacidad de llegar a tener una estabilidad económica o algo así, y ahí podemos hablar. Pero mientras tanto me estás diciendo que tiene que primar la vida en un caso que ya te dije, niñas de 11, 12 años violadas, embarazadas, en un barrio pobre, de una familia pobre, en un país que el 60% vive en pobreza y el 40 más, y como un 10 más en pobreza extrema. Entonces, de eso estamos hablando, pues. El 60 y de ese 60, 40, de ese 60, sí. Sí, pobreza extrema. Me estás hablando en este punto. Ahí te estoy diciendo que eso es ridículo, que vengas a decir el potencial. Entonces, si vamos a tomar, entonces, cheque, existe un A, existe un B, pero no me digas vos, hay que ver el otro lado de la lista si vos no estás dando la segunda opción también. Al final, como te digo, no podemos ser nosotros quienes decida. Es la persona que tiene esa cosa, el niño, y yo digo cosa porque vos podés decir lo que quieras, es un potencial lo que hay, pero así es un potencial bueno como un potencial malo. Así como se puede convertir en algo bueno porque como te digo, se le lleva. ¿Quién definió como potencial al ser humano que está ahí en gestión? ¿Quién acuñó el término? Yo. ¿Y basándote en qué? Es lo que ustedes están diciendo. Ustedes están hablando. ¿Cómo sé? ¿Y vos quién dice que este niño se va a convertir en eso? Estamos hablando, es un potencial que no ha nacido, es un potencial que puede pasar, pero a esa lógica nos vamos. Entonces, ay, pobrecito China, que están quedándose sin 1 millón de potenciales porque ya le cancelaron la opción de que puedan tener más hijos. Estamos hablando de un posible futuro. Ahora, para que no nos extendamos porque te emocionaste y te exaltaste y eso es maravilloso, pero vamos a ser concretos con algo y me lo confirmas. Confírmame lo siguiente, confírmame lo siguiente. Entonces, tú me estás diciendo que la razón por la que lo apoyas es porque obviamente las situaciones precarias de países como el nuestro hace... Escúchame primero, un momento. Tú me estás diciendo que si estas condiciones se solucionaran,
por ejemplo, que el gobierno se hiciera responsable de estas cosas y se asegurara una vida digna, entonces ahí sí podríamos hablar de que el aborto ya no sería una solución, porque ya hay una garantía y seguridad, ¿correcto? En otro, Estados Unidos tiene lo que es el plan Foster, los Foster House, y aún así esa solución es un problema porque se ha demostrado que estos Foster House ahí se ven expuestos a abusos, se ven expuestos a violencia, y que hay un montón de foster parents que ellos prestan la casa solo por los cheques de asistencia del gobierno. Pero como te digo, si existiera algo así, si existiera incluso, vaya, yo sé que suena estúpido, pero que sea algo así, que me cuide el niño hasta que tenga 18, yo te lo digo, que te diría, hey, discutamos, ya no creo que sea una solución estar matando niños, y como decís vos, matar niños. Ahora vamos a cederle completamente la palabra a Carlos y se le va a interrumpir solo cuando él diga que ha terminado su argumento o que quiere la retroalimentación de alguien más. Así que Carlos, Dale, Carlos, te cedo la palabra. Correcto. Bueno, una de las primeras cosas que tenemos que entender acerca del aborto es que sí, es un proceso muy arriesgado, primero que nada para la vida de la madre. Obviamente el aborto se interrumpe la vida del bebé por nacer, y bueno, hablando específicamente, porque sí, ese ya es otro tema, hablar en general si el aborto debe ser o no ser, porque lo que estamos hablando es de casos puntuales, ¿verdad? Violaciones, en casos de que la madre esté en peligro, ¿verdad?, de perder la vida al no practicársele el aborto. ¿Cuál fue el otro? En caso de que el feto no tenga posibilidad de vivir. Correcto. En caso de que vaya, porque la tecnología de hoy en día sí nos permite ver a nivel genético si el bebé pues viene con problemas, y una cosa es tener asma y otra cosa es venir con trisomía 21, el síndrome de Down, ¿me entendés? Entonces en ese caso, ¿qué se hace? Que si se decide abortar o no, y es muy cierto que va a depender mucho de la decisión de cada persona, de sus propias creencias, de si le dan o no le dan valor al bebé como valor humano, porque uno de los puntos es que mucha gente dice, sí, está bien el practicar el aborto, pero no comprenden o no entienden o no quieren creer o creen erróneamente que no es un humano, cuando en realidad estamos hablando de que desde el momento de la concepción sí es un humano, y siendo humano se le debe respetar. Sí, no, estoy hablando en este momento, así que ya te voy a dar la palabra una vez que termine la idea central. Entonces, sí se le da el valor como un ser humano, y como un ser vivo tiene todo el derecho a la vida como cualquier otro. Ahora, en lo único en lo que sí estoy más, ¿cómo es que se llama? Que no cedo mucho, porque sí, en el caso de que o la madre pierde la vida o se le tiene que practicar el aborto, yo realmente, aún con todo el pesar, yo digo, hey, no podemos perder a la madre, y está bien. En el caso de que venga con problemas, que ya tengan, que sepan que va a venir, vaya, con síndrome de Down, y tratar como un niño con síndrome de Down pesa. El problema es que si estamos hablando de que la opinión de la familia es, ay, no, es que va a ser mucha carga, entonces le estaríamos estaríamos quitándole la vida al niño solamente porque va a ser una carga, ¿me entendés? Pero entonces ahí yo estoy en desacuerdo. Pero sí, porque el tema se centró mucho más en las niñas que fueron violadas y que que vienen de escasos recursos, y entonces como lo mencioné antes, entonces si estamos hablando de que si la pobreza va a ser o no va a ser un factor para decir no, definitivamente terminemos la vida de este niño porque él va a nacer pobre.
¿Me entendés? Entonces ahí sí ya estoy, ahí sí no estoy de acuerdo. Ahora, lo que dijo Mobile tiene mucha razón, que entonces creemos algo, creemos un ambiente que permita que a esas niñas se les tienda una mano. O sea, ¿qué más que ayuda que, vaya, yo tuve un hijo ya, y yo sé lo que cuestan los pañales, yo sé lo que cuesta la leche, y es un pistal el que se gasta. Entonces, ¿por qué no ayudar en ese aspecto? ¿Me entendés? Pero el problema es que uno tiende a decir, no, es que yo no, y es que vos le has ido a dar de comer a los niños de la calle, o que no sé qué, sí, pero no estás en mis zapatos como para saber si uno dona o no. Es cierto, yo personalmente te puedo decir, creo que una vez he ido a dar de comer así a niños o lo que sea, y fue más como por proyectos o universitarios, por algunas clases de la universidad, o por proyectos de la iglesia, por decirlo así, y pues nos hace falta mucha empatía con el resto de las personas para decir, hey, pucha, si realmente tomemos esto ya un poco más seriamente y compartamos de lo que tenemos. Pero sin importar qué tanto el público en general ayude, si no tenemos ayuda del gobierno, no es que estoy dándole o tirándole toda la culpa al gobierno, pero el gobierno en general o su misión es cuidar del pueblo, es de mantener educación, salud, el bienestar al pueblo. Porque sí es cierto que Honduras es uno de los últimos países de América Latina en legalizar el aborto, pero también es uno de los países, no sé si han visto las noticias, ¿verdad?, que estamos metidos en un solo rollo de narcotráfico, que con un gobierno que no apoya a los suyos, entonces no se puede, entonces es como estar entre la espada y la pared. Sí siento que en mi caso, yo tengo una amiga que ella está bien metida a rollo de que quiere crear un tipo casa hogar para los niños, está recogiendo niños y que no sé qué, y yo a ella yo le dije que yo la iba a apoyar en todo lo que ella necesitara, el dinero, que si había que poner tiempo, que si había que poner ese tipo de ese tipo de ayuda. Yo le dije que yo la iba a apoyar en su visión. Y sí siento que necesitaríamos más gente que pensara lo mismo, pero sí, somos un pueblo muy egoísta, muy que solo pensamos en nosotros. Si nosotros estamos bien, está bien. Centrarme en eso, esa es como mi idea central, ¿verdad? Puedo estar en lo correcto, puedo estar en lo equivocado, gente puede pensar diferente y está bien, y para eso está esta plática, ¿verdad? No sé, Enki, te cedo la palabra para que... Muy bien, antes de cederle la palabra a alguien más, tenemos algunos comentarios. Tenemos el comentario que dice: no solo se trata de dinero, una menor de edad no está preparada psicológicamente para ser madre. ¿Qué podrías contestar en este caso, Carlos? Ese es un punto muy, ¿cómo es que se dice? Muy preciso, muy exacto. No existe una preparación mental, o sea, y peor si viene porque estamos hablando en el peor de los casos, ¿verdad? Claro, porque este es el peor de los casos. Porque si hablamos de una menor, lo normal es que ha sido por violación, lo que significa que ya estamos empezando desde un siniestro terrible, un caso horrible en toda la regla. Correcto. Y el hecho de que no pueda abortar, entonces también tenemos que asumir una familia o una niña con bajos recursos, digamos pobreza extrema, y no le queda de otra, entonces véanse los daños psicológicos que podría traer al respecto. En estos casos, escuchando tanto a Carlos, como a Mobile, la costumbre, yo rompiendo mis propias reglas, es maravilloso, me acabo de dar cuenta que básicamente opinamos lo mismo, porque al final, cuando uno dice estoy en contra del aborto o a favor del aborto, pero terminamos en un mismo punto, terminamos en el punto de que estamos a favor de que el aborto ocurra,
no por el hecho de que se tiene que hacer por la libertad o los derechos, no, sino porque hay casos muy puntuales que existen, por ejemplo el caso que Elizabeth comenta, aunque sea un caso muy extremo, existen, son reales, y en estos casos uno tiene que acudir a algo que le dicen el mal menor o el bien mayor, a que darle prioridad. Como Carlos mencionó, le daría prioridad en el caso de que ambos corran peligro de muerte, se le daría prioridad a la madre, porque la madre es un ser humano que ya tiene un historial atrás de personas que la conocen, una vida formada, por así decirlo. O sea, los lazos que se perderían con ella serían más con la del niño no naciente, porque el niño que no ha nacido todavía, aunque sigue siendo un ser humano y es una vida que se va a pagar, es una persona que no ha creado lazos con nadie, y digamos que la pérdida, si bien va a ser traumática y todo, no tendría el mismo impacto que el de una persona que ya ha compartido lazos durante años con infinidad de personas, entre familias, amigos y todo lo demás. Ambos casos suenan horribles y no deberían darse, pero en la vida ocurre, la vida pasa y son cosas que ocurren. Entonces aquí es donde pasa esto de cuál es el bien mayor, o mejor dicho, no hay bien mayor, cuál es el mal menor, porque todo es malo. En este caso todo lo que va a ocurrir es una tragedia. Entonces no nos queda de otra que ser un poco fríos y pragmáticos y decir, ok, ¿cuál es el mal menor? Vamos a ver, en otras palabras, a mí lo que me queda como conclusión es que aquí no hay ni a favor ni en contra del aborto. Aquí lo que hay es gente a favor del mal menor, básicamente, sería el término correcto.